bendiga. ¿Cuántos para Dios pueden decir un fuerte y vivo gloria a Dios? Y a su nombre. ¡Gloria! Y a esa gloria. ¡Vamos! Venga, vamos a entonar una alabanza, vamos a comenzar el culto en esta tarde. Y vamos a hacerlo con alegría, con gozo, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén. Dios se encuentra en medio de su pueblo. Poner la música un poquito más baja, seguir acompañando, pero ponerla un poco más baja. Miren, yo esta tarde estaba en la casa y estaba leyendo unos textos de la palabra para mirar a ver qué ponía el Señor en mi corazón para poder predicarles a ustedes. Y he escuchado una historia que contaba un predicador, dice que es verdadera, que me ha hecho plantearme ciertas cosas tocante a la fe, que es lo que vamos a tocar en esta tarde. Y este predicador dice de que había una iglesia en una de las ciudades, y dice de que frente a la iglesia había, no sé si era un bar o una licorería, y que la iglesia dice que comenzaron a orar para que el Señor cerrase ese local, donde, hablando con respeto, la gente iba a embriagarse, para que el Señor pues pudiera cerrar ese local y que la gente que allí estaba se convirtiera y llegara a los pies del Señor. Dice de que el pastor comienza a poner cadenas de ayuno, cadenas de oración, pidiéndole al Señor que cerraran ese local. Cuenta este hermano y dice de que pocos meses después viene una tormenta eléctrica y en esa tormenta llega un rayo, choca contra aquel local y se incendia. El dueño del local hace una demanda y lo quiere meter por juicio al pastor de la iglesia, diciendo de que él era el causante de aquel incendio porque le estaba pidiendo a Dios que aquel local se cerrase. Y demandó al dueño, al pastor de la iglesia, lo demandó el dueño del local. Cuando van al juicio, el pastor le dice al juez que es imposible, que no hay nada que certifique que a través de sus oraciones el Señor haya mandado ese relámpago para incendiar aquel local. A lo que el juez le contesta y le dice: aquí hay algo tremendo. Tenemos a un dueño de un bar que es ateo, pero que cree en el poder de la oración que habéis hecho, y a un pastor.
que ha estado meses pidiendo para que esto suceda y que ahora no cree que Dios lo ha hecho. Y eso me ha hecho plantearme esta tarde, y por eso he estado mirando varios textos que hablaban de la fe. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, ¿con qué grado de fe se lo estamos pidiendo? Cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo le pedimos a Dios, o cómo creemos, o cómo descansa nuestra confianza en el Dios que tenemos? Como este hombre que pedía a Dios que el local se cerrase, pero que no creía que Dios iba a hacerlo. Como una mujer que aparece en el libro de los Hechos, que dice la Biblia que cuando Pedro salió de la cárcel, porque el Señor se le apareció en la cárcel y lo sacó de aquella situación, y dice de que fue a la casa de una mujer y tocó, y abriendo las puertas dice que salió una jovencita llamada Rode y cerró corriendo la puerta cuando vio a Pedro, y dijo esta joven: ahí está llamando el ángel de Pedro. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba preso en la cárcel, la iglesia se reunió para orar sin cesar para que Pedro saliera. Dice literalmente, y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Pero cuando Pedro sale, resulta ser que no creían que era Pedro el que estaban viendo, sino que pensaba que podía ser un ángel con la aparición de Pedro. Y eso pues me ha hecho esta tarde, la verdad, reflexionar ciertas cosas sobre cuando nosotros le pedimos a Dios con qué fe estamos pidiendo las cosas. Dice la Biblia, el que pide, recibe. Hay otro texto en la Biblia que dice: todo lo que le pidierais al Padre en oración, creyéndolo y no dudando, lo recibiréis. Hay muchos textos que hablan de que cuando pedimos sin dudar, el Señor obra y el Señor actúa. Hay muchos textos en la Biblia que avalan y apoyan que cuando nosotros tenemos plena confianza en la voluntad de Dios y cuando le pedimos a Dios con fe, Dios obra. Sabemos que la fe es la llave que abre las puertas del cielo para que los milagros lleguen a nuestras vidas. Dice la Biblia, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve. No lo estoy viendo, pero ya creo que lo tengo. Y esa es la fe. No lo veo, pero lo creo. No lo estamos viendo, pero tenemos que creerlo como si ya Dios nos lo hubiese dado. Amén. Pero ¿sabe? Hay varias medidas de fe. Yo esta tarde, meditando sobre la fe, he encontrado 2, 3, 4 textos en los cuales el Espíritu Santo me administraba estando en la casa. Porque este tiempo atrás yo estaba pidiéndole al Señor por algo. Yo le decía: Señor, obra, Señor, obra, Señor, obra, Miguel. Y dentro de mí hay algo que me dice que sé que Dios va a obrar. Pero por otra parte, viene a veces la duda y digo: yo sé, Señor, que tú quieres y yo quiero creer que lo vas a hacer. Pero ¿cómo explicarlo? Querer que Dios actúe no es fe, es esperanza. La esperanza no es fe. Una cosa es la esperanza que tengamos de que sabemos que tú tienes el poder y espero que lo hagas. Y otra cosa es la fe, la certeza de que sé que Dios lo va a hacer. Amén. Y yo me meditaba en ese texto, Manuel, cuando muchas veces le pedimos a Dios, ¿cómo le estamos pidiendo? ¿Estamos llamando al trono de su gracia para recibir el socorro de nuestras vidas? ¿Le pedimos de tal manera que hacemos que la fe toque el corazón de Dios y que Dios abra la ventana de los cielos y obre a nuestro favor? ¿O le pedimos diciendo: Señor, yo sé que tú puedes, pero a veces la duda llega a mi corazón y lo veo imposible o lo veo difícil y solamente tengo la esperanza de que obre? Pero vuelvo a repetir que la esperanza no es fe, es el deseo de que algo ocurra, pero la fe da la certeza de que va a ocurrir. Tengo que decirte que dice la Biblia que el que duda es semejante a las ondas del mar. Es llevado de un lugar para otro. Hoy creo, porque quizás he orado, porque quizás me he puesto 2 predicaciones en el YouTube, porque quizás me he puesto un ratito a orar, porque he leído la Biblia y yo digo: Señor, yo sé que lo vas a hacer, y salgo fortalecido y creo que el Señor lo va a hacer. Pero pasan varios días, me debilito y ahora comienzo a sentirme incrédulo diciendo: Señor, sé que puedes, pero no sé si realmente lo harás.
Ese es el que duda, que a veces está en la voluntad y a veces se sale, a veces cree y a veces no cree. Tengo que decirte en esta tarde que si tienes una petición puesta en Dios, confía en Él. Amén. Miren, yo voy a leerles 3 o 4 textos, ¿vale? Es lo que el Señor ponía en mi corazón y conforme el Señor lo ponía, así quiero yo transmitírselo a ustedes. Yo entendí esta tarde de que hay varias medidas de fe. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 6, verso 30. Voy a leerle varios textos, ¿vale? Dice: no afanéis por el comer, por el vestir. Mirad las aves de los cielos que no trabajan, pero el Señor las alimenta cada día. Mirad los lirios del campo que no hilan tampoco ni trabajan, pero ni aun Salomón se han vestido con tanta gloria. Dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Esta es la primera medida, una medida pobre. Hombres de poca fe. No significa que no hubiese fe, pero es una fe escasa, es una fe que duda, es una fe inestable. Hombres de poca fe. Mateo 8:26 dice: el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando el Señor estaba en la barca con sus discípulos y se levantó aquella gran tormenta y aquella gran tempestad, y dice: y entonces levantándose reprendió el Señor los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. En otro texto de la palabra, en Mateo capítulo 14, dice que otra travesía, que los discípulos tenían que ir a la otra ribera. Nuevamente se levanta una tempestad. Nuevamente Pedro dice que le dice al Señor: si tú eres Jesús, di que yo vaya hacia ti. Y Pedro comienza a andar sobre las aguas, pero mirando las olas y el mar embravecido, comienza a temer y comienza a hundirse. Dice: y al momento Jesús extendió la mano, lo asió y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra del Señor nos dice, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y nada os sería imposible. Habla de una medida pobre de fe. No significa de que no haya fe, sí hay, pero es escasa. Esa fe hace que dudemos, hace de que a veces no creamos que Dios va a hacer las cosas. La palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 9 y verso 24, dice la palabra que hay un padre que viene con un hijo que está siendo azotado por un espíritu malo. Dice de que este niño, hablando con respeto, empieza a echar espumas por la boca, el enemigo lo echa al agua, lo echa al fuego. El padre llega desesperado donde el Señor y le dice ese padre a Jesús: Señor, mi hijo está atormentado por un espíritu inmundo. Si quieres, puedes sanarle. Sabía que el Señor tenía el poder para hacerlo, pero no creía que quizás lo iba a hacer. Dice: si quieres, puedes sanarle. El Señor se le queda mirando y dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le estaba diciendo: no se basa si yo puedo, se trata de si tú crees que yo voy a hacerlo. No estaba diciéndole: no se trata de si yo tengo poder, que sí que lo tengo. El padre le dijo: si quieres, puedes sanarle. Y el Señor le dice: no se trata de mí, se trata de ustedes. Si creéis que yo puedo hacerlo. Y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice el padre: creo. Miren qué contraste más distinto. Dice: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es posible que creas pero que tengas incredulidad? ¿Cómo es posible que crees pero que tienes incredulidad? El Señor le dice a los discípulos, porque intentaron echar a esos espíritus de ese joven, dice: por vuestra poca fe no pudisteis echarlo de ese cuerpo. A veces nos pasa como a este hombre: creemos pero somos incrédulos. Sabemos que Dios tiene poder, pero a veces nos falta la fe suficiente
para dar por hecho de que Dios lo va a hacer. No seamos incrédulos, tenemos al Dios de lo imposible. Amén. No hay situación tan difícil, tan grave, pronósticos tan difíciles, resultados tan difíciles, noticias de los médicos tan difíciles, problemas tan difíciles, que en las manos de Dios no tenga solución. Dios puede cambiar todas las cosas. Amén. Y Dios puede cambiarlo todo. Amén. Estamos hablando de una medida de fe escasa. Pero sin embargo, vemos ahora todo lo contrario. Dos personajes bíblicos que en esta tarde yo los leía y me hacían bien. Dice la palabra que llega una mujer sinofenicia. Una mujer que no era del pueblo de Israel. Una mujer que había escuchado que Jesús estaba sanando a leprosos, a ciegos, a paralíticos, que el Señor tenía compasión porque era un Señor amoroso y lleno de amor y de gracia. Y dice la palabra que se acerca y comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos dicen: despídela. Le estaban diciendo los discípulos: dale lo que quiere y que nos deje, que están pegando voces tras nosotros. El Señor se le queda mirando y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer le contesta lo que ustedes saben: lo sé, Señor, pero aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa de los dueños de la casa. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Ya no está hablando de una fe pequeña. Ya no le estaba diciendo hombres o mujeres de poca fe, sino ahora pega un salto y es todo lo contrario. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. En otro libro, en otro evangelio, dice: hágase conforme a tu palabra. Lo que ella confesó, ella creía que el Señor lo iba a hacer y así el Señor lo hizo. Y ahora el Señor ya no le dice de que la fe es poca, que no era una fe que estaba dudando, que titubeaba de si sí, si no, si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. No es una fe de esperanza creyendo que Dios lo iba a hacer. No, era una fe genuina y verdadera que creía que acercándose al Señor, el Señor iba a orar. Por eso le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y dice la palabra que cuando llegó a su casa, su hija estaba sana. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Una fe que descanse en las promesas de Dios. No una fe apocada. Yo entiendo que a veces las situaciones se vuelven tan difíciles y son tan graves que a veces podemos dudar. Pero el Señor no quiere que te apoques. El Señor no quiere que veas muy lejos la petición de tu corazón. Él simplemente te dice: cree, porque al que cree todo le es posible. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Pero hay otro versículo. Dice la palabra que había un centurión romano. Dice la palabra que va en busca de Jesús. Y le dice: Señor, mi criado está gravemente enfermo. Y el Señor le dice de ir con él a su casa para sanarle. Y aquel hombre le dice: Señor, no soy digno de que venga bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor le responde y le dijo, dice: y al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a todos los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tan grande fe. Aquel criado le dijo: no hace falta ni que venga, tan solamente con que lo pronuncies sé y doy por hecho que mi criado va a sanar. Y el Señor se le queda mirando, mano, a los que estaban con él, y le dice: de cierto os digo que ni aún entre vosotros, el pueblo de Israel, he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Y le dijo: vete, y conforme tu fe te sea hecho. Y cuando llegó, vio que su criado estaba sano. Hemos visto la comparanza de alguien que tiene poca fe, que titubea, alguien que tiene poca fe, que dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Estaba diciendo: creo, pero a media. Y otros que tienen una grande fe. Tan grande era la fe que por su fe el Señor obró el milagro. Pero me llamaba la atención algo.
Y con esto quiero finalizar en esta tarde. Que aparte de gente que haya con poca fe, que es el primer nivel, gente que haya con una gran fe, que es un nivel superior, la fe más grande es confiar en la voluntad de Dios. Amén. Eso es ya para gente madura espiritualmente. Gracias. Esa plena confianza en la voluntad de Dios es aún más grande que la fe que tenía el centurión y la fe que tenía la mujer sinofenicia. El confiar plenamente en la voluntad de Dios. Dice la palabra que estaban aquellos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra que iban a ser echados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo acostumbrado. Dice la palabra que le llega el rey y le dice: mira, si os postráis ante la estatua, no os he hecho. Problema resuelto. Tenéis un gran problema. Os vamos a echar al horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado, simplemente porque no queréis doblegaros ante la estatua. Doblegaros y ya está. Y le dicen estos hombres una frase tremenda. Dice: mira, mi rey, mi Dios tiene poder para librarme de tu mano y para librarme del horno. Le estaba diciendo, estos hombres tenían una fe grande en el poder que Dios tenía, que no solamente podía librarnos de la mano del rey, sino también de la llama del horno de fuego. Pero me llama la atención lo que dice: pero que si no lo hace y no me libra, tampoco me voy a doblegar ante la estatua. Eso es depender plenamente en la voluntad de Dios sin descansar en su voluntad. Hay poca gente madura espiritualmente que sepa realmente descansar en su voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos anteponer nuestra voluntad a la de Él y nos equivocamos y erramos. Porque su voluntad es más perfecta que la mía. Amén. Dice la palabra: así mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. Nosotros estamos viendo las cosas simplemente con una mente finita, una corta visión, y vemos las cosas muy, muy cegadamente. Pero Dios, que sabe todas las cosas, Amén, sabe qué es lo que realmente más nos conviene. amén, verdad. Por eso te digo en esta tarde que tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en su palabra, Amén. que tenemos que tener una gran fe y no una fe pequeña que titubeemos, pero que por encima de todas las cosas confíen en la perfecta y buena y soberana voluntad de Dios. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Es importante, hermano y hermana, saber descansar en su voluntad. Amén. Porque entendemos que su voluntad es perfecta. Dice la Biblia, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Está exenta de errores. No comete errores el Señor con tu vida ni con la mía. Yo cometo muchísimos errores, pero el Señor no. El Señor es perfecto y su voluntad es perfecta. Amén. Por lo tanto, confía en el Señor. Y si tienes una petición puesta en Dios, créelo, que toda la gloria sea para Dios. Amén. Bueno, pues hasta aquí el consejito de la parte del Señor.